A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos los temas relacionados con el ámbito contable, tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados. En esta noche me siento súper contenta de tener a un instructor de altísima calidad en el ámbito contable y tributario. Una persona que nos va enseñando de manera metodológica cómo aplicar correctamente el marco normativo tributario, que sabemos que se basa en una norma de derecho público. Hola Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en mi programa y tu casa Tributación de hoy. Doctora Cristina, muy buenas noches, un gusto el poder aceptar esta invitación y también poder compartir lo que son los conocimientos y experiencias dentro de lo que es materia tributaria y materia contable, que es muy importante poder compartir con la comunidad contable y también para los empresarios. Me da mucho gusto, Juan Carlos, y sobre todo me siento súper contenta porque en todos estos años veo cómo Juan Carlos Pastás va creando esa comunidad de contadores satisfechos con tus clases, con tu experiencia. Y realmente quiero felicitarte. A mí me gusta mucho felicitar a esos jóvenes emprendedores, tributaristas, pero que sobre todo van generando que la tributación puede ser un tema que todos podemos conocer. ¿Qué opinas de eso, mi querido Juan Carlos? Sí, más que todo, conocer es una parte principal que nosotros debemos de tomar en cuenta en una carrera de principio y también de especialización, pero también el poder compartir y llegar al empresario, ya que dentro de los contextos que se ve aquí en el país es una de las partes elementales que tiene que tener una estructura financiera, ya que de ahí nacen todas las obligaciones y también deberes formales que deben de conocer cada diferente sujeto pasivo, sea una sociedad como también una persona natural. Qué interesante lo que acabas de decir. La parte tributaria tiene que ser entendida primero por la cabeza, sí, luego por los contadores, luego por los diferentes actores que tenemos dentro de nuestra economía. Mi querido Juan Carlos, vamos entrando en materia. Conversábamos contigo tras cámaras y veíamos cuáles son estas obligaciones que tenemos varias en el mes de febrero, que incluso unas ya comenzaron, pero tenemos una muy importante y tú topaste el tema del empresario, la empresa, la composición accionaria. Cuéntanos, el REVEFIX, en un lenguaje sencillo, para la persona que se está conectando en esta noche, para María, para José, para quien esté como representante legal o administrador de una sociedad. ¿Qué es esto del REVEFIX? Que a veces hasta el nombre es complicado. Claro. Cuéntanos, Sí, Juan Carlos. bueno, nosotros tenemos que comenzar dentro de lo que hubo el cambio del año 2022 con este concepto de beneficiario final efectivo, también del año 2024 cuando ya se modificó el anexo REVEFIX y también que primera consideración que se reemplazó al anexo de accionistas. Perfecto, Lo cual, al APS que nosotros lo conocíamos. Ajá. Entonces ahorita cualquier persona que quiera buscar este anexo ya no existe. Y una de las primeras consideraciones que yo quiero dar a conocer respecto de este anexo es el concepto de la debida diligencia, doctora. Qué lindo, y aquí queremos hablar que este es un término que se incorpora en nuestro reglamento y en la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas en la reforma del 2021. Sí. Juan Carlos, ¿qué es la debida diligencia? ¿Quién tiene que hacer la debida diligencia para tener la información de llenar este anexo que tú nos vas a explicar más adelante, que tiene dos partes? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es? ¿Cómo le explicamos a ese contador que a veces se pone un poquito preocupado, que no les llega la información y le pregunta al experto Juan Carlos Pastás, Juan Carlos, ¿cómo documento mi debida diligencia de que yo tengo el conocimiento de mi composición accionaria, de mi beneficiario final? ¿Cómo lo hacemos, Juan Carlos? Bueno, nosotros debemos de tomar en cuenta que cuando vamos a presentar este anexo REVEFIX, uno de los primeros conceptos es poder establecer quién es el beneficiario final efectivo, que puede ser un socio o accionista que tiene derechos de titularidad y también puede ser una persona natural que tiene una parte de control o también de administración en una compañía. Sin necesidad de ser accionista. Sin necesidad de ser accionista. Qué interesante. Solo con que tome una decisión. Entonces hay veces que también pueden ser los mismos miembros de un directorio. Así es. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de buscar esta información?
por parte de la administración del sujeto pasivo. Me encanta. Quiero que les recuerdes en esta noche, porque es una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Quién tiene que recopilar la información? ¿El contador o el representante legal o el administrador de la sociedad? Bueno, dentro de los conceptos, hablando de jerarquía de una compañía, tiene que ser el representante legal el que tiene que recaudar toda la información. Nosotros como contadores solo vamos a tomar la información y vamos a digitar dentro del anexo REBEFIX. Qué interesante, y esto es importante porque ahí comienza para mí la debida diligencia. El poder soportar el que hice la acción, el que hice la política, el que hice el procedimiento para tener la información. Sí. Dime, ¿qué es esta información tan importante que se debe recopilar y a qué cierre tiene que estar revisada la información? Porque es una de las preguntas que te van a hacer, Juan Carlos, seguramente muchos sujetos pasivos, muchas sociedades, porque es la sociedad la que reporta. ¿Qué es la información que debo obtener bajo la debida diligencia para que ese REBEFIX vaya, como siempre decimos, MacGyver, Power REBEFIX? Listo. Bueno, primero, antes de poder tomar en consideración, primero vamos a revisar un artículo que es muy importante que podamos observar, lo que establece el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece la presentación para todas las sociedades y cualquier figura jurídica que se encuentre considerada. Como una estructura jurídica. Claro, entonces hablamos de compañías limitadas, sociedades anónimas, las sociedades SAS, instituciones sin fines de lucro, sociedades de hecho. Cualquier compañía que tenga socios o accionistas tiene que presentar. También se incluyen, como lo decía, las instituciones sin fines de lucro, que a pesar de que no tienen un lucro o un valor y beneficio, así es, también tiene que presentar correspondiente a toda su estructura. Entonces, como podemos establecer nosotros esta presentación que lo vamos a tomar en cuenta, que lo vamos a decir por parte de nuestra administración, que son los ejes de recaudar toda la información respecto de los beneficiarios efectivos finales. Pero, ¿cuál es el concepto que tenemos que tomar en cuenta nosotros? Primero, yo he llegado a una conclusión que tendríamos que elaborar una ficha de conozca a su cliente, conozca a su proveedor, conozca a su accionista y conozca a su beneficiario efectivo por control o administración. Y eso es parte de lo que está en la normativa, Juan Carlos, porque a la larga, muchas veces, no sé si compartes conmigo, llegas como contador y te preguntan cómo está la composición accionaria, qué es beneficiario final. Primero, entonces, expliquemos qué es beneficiario efectivo, que lo acabaste de decir perfectamente. Pero a veces esos conceptos no lo estamos manejando y ahí es donde vienen los problemas de saber qué estoy llenando. Claro. Sí, porque una de las equivocaciones que estoy viendo en este año 2025 de presentación, que me dicen, pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo escuché que solo se tiene que reportar al beneficiario efectivo de un dividendo. Y eso no es la realidad del anexo. Aquí estamos hablando primero de decisiones y también de derechos por lo que son acciones o participaciones. Entonces hablamos de dos mundos diferentes al momento de poder reportar, tomando en cuenta que el anexo para el año 2025 de presentación tiene dos secciones. ¿La primera? La primera vamos a reportar todo lo que son derechos por titularidad, todo lo que son administradores, miembros de directorio. Va a ser muy similar a lo que presentábamos en nuestro anexo de accionistas. Es decir, es como que vendría a ser la primera parte del antiguo APS. Sí. ¿Y la parte nueva? La parte nueva que puedo considerar que a partir de los cambios ya no vamos a encontrar en el anexo en el desplegable que nos diga si es que esta compañía tenía socios o accionistas. Se cambia por el concepto de derechos de titularidad. En primer concepto, ¿ya? La segunda consideración del anexo, que al momento de la estructura, igual se sigue informando también todos los socios que sean extranjeros, y aquí hablamos de un concepto integrante, que aquí hablamos de niveles de entrega de información, llegando hasta la última persona, sea un residente en el Ecuador o un residente en el extranjero. Y aquí tengo una pregunta, y ahí va la parte que a lo mejor muchas personas no tienen claro, niveles de reporte. ¿Cómo saber si debo llegar al beneficiario efectivo o no debo llegar al beneficiario efectivo por mi concepto de nivel? Hay algunas casuales que te dice la resolución 33 de REBEFIX de que es el último nivel, y si llegas a ese nivel no hace falta llegar al beneficiario final, si es que ese nivel es tu último nivel. Danos un ejemplo, por ejemplo, en una composición accionaria que me dicen, Cristina, dentro de mi composición accionaria yo tengo esta composición. Es un último nivel como para no llegar al beneficiario final. Hay algunos casos que te dice la resolución. ¿Podemos explicar al menos uno de ellos?
Bueno, en el caso de poder hablar de las personas que tienen un derecho de titularidad, sabemos que estas personas, para que no lleguen a reportarse como un beneficiario efectivo final, tiene que tener al mínimo el 10% de participación en la compañía. Entonces, en este caso, nos hacemos dos preguntas. Si la persona no tiene el 10% dentro del capital de una compañía, pero sí podría actuar como beneficiario final a través de que él tome decisiones. Ahí sí, pero vamos a suponer que este accionista no toma decisiones y tiene un 4%. Y entonces, se encuentra, vamos a suponer, ¿qué se me ocurre en los Estados Unidos? ¿Reporta o no reporta? No, solo llegamos a la primera sección nomás. Porque es decir, porque haces igual beneficiario final. Sí, entonces como él no tiene el 10% en la parte del capital, ya no se necesita reportar como beneficiario final. Sí, vamos a poner una de las preguntas que generalmente pasa. Es una sociedad extranjera que tiene el 90% de mis acciones, ¿sí? Vamos a suponer que está aquí la compañía A, le tengo a la compañía B que está, vamos a poner en México. Y tengo el 90% de las acciones, la compañía mexicana, la ecuatoriana. ¿Esa reporta se tiene que llegar al beneficiario final? Sí, se tiene que llegar al beneficiario final de acuerdo a los niveles de presentación. Porque recordemos. Está más del 90%, ¿no es cierto? Correctamente. Entonces tengo que llegar muy interesante. Y hay otros casos también pues en que no se llega al beneficiario final. Aquí viene otra pregunta que te quiero hacer, mi querido Juanito. ¿Cuáles son las sanciones cuando no presento, cuando la información es incompleta? Y cuando definitivamente estoy llenando con datos incorrectos, porque fíjate que los datos que nos piden del beneficiario final, incluso iba a salir un modelo de carta del SRI que no ha salido. No ha salido todavía. No ha salido, y creo que no va a salir, te cuento, porque yo he hecho alguna gestión en averiguar. Entonces dicen, ya está la ficha técnica, ya está la resolución del beneficiario final y la 33 del REVEFIX. Entonces, ¿cuáles son esas sanciones? Porque hoy en la noche que se está conectando esa sociedad y quiere estar clarísimo para seguir haciendo debida diligencia. Sí, bueno, yo lo que podría anticipar ahorita, que nosotros no dejemos al 9º dígito del RUC para la presentación, recordando que tenemos un calendario que se vence durante el mes de febrero, como una de las obligaciones más delicadas que yo podría ver en la parte de la administración tributaria al momento de requerir todos los anexos, ya que con esta información he podido detallar. Me han dicho, pero sabes que Juan Carlos, yo tranquilamente del año anterior yo generaba solo un duplicado del anexo y ya presentaba. Ahora dentro de la nueva presentación tenemos que digitar casillero por casillero. Primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Y de las personas que son beneficiarios efectivos finales, se debe de ubicar su situación geográfica, tomando en cuenta el código postal y las correspondientes direcciones. Y eso hasta ponerse a revisar, tienes que tener hecho, tienes que poner hasta fecha de nacimiento. Hasta la fecha de nacimiento, que algunas... ¿Por qué te parece lógico? Para ver si tenemos el mismo criterio. Bueno, a algunas compañías les ha parecido un poco, como digo, un poco gracioso, que les pide la fecha de nacimiento, pero hay que tomar en cuenta que la fecha de nacimiento va, bueno, dentro de lo que nosotros hemos revisado la normativa, es para ver si es que la persona, primero, se encuentra dentro de la edad para realizar actividades de comercio. Y la otra, que seas la similitud de nombres que puedan tener. Claro, exactamente. Fíjate que yo conocí un caso que me parezca increíble, Juan Carlos, coincidían los dos nombres y los dos apellidos. Entonces, eso también es un tema de, no puede haber dos personas nacidas en el mismo día con dos nombres y dos apellidos. Claro, y de aquí tenemos que partir de la primera consideración. Va a haber algunas personas que dicen, no, pero es que yo no quiero entregar los datos míos, de dónde vivo, ni tampoco cuál es de mi fecha de nacimiento, ni cualquier información adicional. Nosotros sabemos que dentro de lo que establece el instructivo de sanciones pecuniarias y bajo lo que establece el artículo número 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la presentación de este anexo primero va a tener una sanción pecuniaria. Y para nosotros sabemos que puede ser como el anexo ATS, como el anexo RDEP, pero la principal particularidad para las sociedades de régimen general que presenten fuera de este tiempo será de que van a incrementar 3 puntos más del impuesto a la renta, tomando en cuenta la presentación fuera del plazo, como también la presentación incompleta del anexo. Y en la parte incompleta irá proporcional. Creo que estaba súper de la mano con el artículo 37A y 37B, porque de ahí nace el tema del cambio de tarifa. Por último, para ir a otro tema que también me interesa, que nos des esos tips espectaculares que tú lo sabes hacer muy bien, ¿qué es la recomendación final que les dirías a las personas que en esta noche se han conectado? Bueno, lo que yo podría compartir de acuerdo a la experiencia de lo que ya se ha comenzado a sugerir, subir la información. Primero, realizar una ficha de recolección de la información de las personas, tanto de los socios accionistas, de toda la estructura societaria y también de todas las personas como administradores y también de los terceros que también tomen decisiones de administración o también de control, a fin de tener toda esta información, ya que hay una consideración, como lo dice la resolución 2246,
que esta información se tiene que tener respaldada. ¿Y qué tiempo nos puede pedir la administración tributaria? Durante 7 años. Entonces, no solo queda en el anexo, también tenemos que tener una carpeta de respaldo, que puede ser la ficha de conozca su beneficiario efectivo final y también acompañado de la cédula de identidad. Y también puede ser con una idea también de la dirección, como puede ser una planilla de servicio básico. O también si es que fuera increíble, la gente realmente haría, pues pedirle certificados de residencia fiscal, que sería pues espectacular. Ese sería el documento estrella, ¿no? Que cada cierre fiscal te manden la información con sus certificados de residencia fiscal avalidados por el organismo de control pertinente donde ellos residen, porque ese sería, y te comento algo, a mí me ha tocado determinaciones fiscales, como tú sabes, yo soy abogada y litigo, me ha tocado casos en determinaciones fiscales de precios de transferencia que me revisan la tarifa, porque fíjate que es parte de la determinación del impuesto a la renta, revisarte la tarifa por el 37A y B. Me han pedido los certificados de residencia fiscal de los beneficiarios finales o documentos que acrediten su residencia fiscal al periodo fiscal donde se imputa, pues obviamente esa residencia y obviamente esa determinación de base imponible más la tarifa, que es pues lo que estamos hablando el día de hoy. Excelente, Juan Carlos, me ha parecido súper chévere hablar del Revepic, se nota que lo manejas, se nota que te has empapado súper bien y eso es la seguridad que tenemos que siempre darles a nuestros clientes. Juan Carlos, tips para el cierre fiscal del régimen general. Hablemos directo del costo y el gasto, porque bueno, el tema de los ingresos, tú sabes que hay grabado, exento, en objeto, pero hablemos de los costos y gastos, que es la parte que creo que las personas siempre quieren en un régimen general, saber cómo respaldar, saber cómo optimizar los impuestos, pero a veces hacen cosas que no es lo adecuado. ¿Cuáles son las características básicas de que un costo y un gasto debe ser deducible? Sí. Bueno, aquí le quisiera hacer una aportación en la parte del ingreso. Perfecto. ¿Ya? Nosotros sabemos que para una declaración del impuesto a la renta siempre se toma en cuenta lo que son las facturas, todos los documentos tributarios, como lo establece el reglamento de comprobantes de venta. Pero se está dejando de la mano un cruce de información que tiene la administración tributaria cuando hablamos del anexo ROTEF, que él mismo tiene un cruce de información respecto de todos los ingresos que recibió un sujeto pasivo, que puede ser una persona natural o también una persona jurídica, en sus cuentas corrientes, en sus cuentas de ahorro. Esos casos, entonces, hay veces que me dicen, pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo solo comparo el formulario 104 con el 101 o 102 y me olvido de todo lo que puede pasar. Pero ¿qué pasaría si es que yo recibí un ejemplo, $100,000 y no facturé? Y que puede haber tenido algún motivo, un préstamo, a lo mejor alguna transacción que no necesariamente era un ingreso, pero que tiene que justificarse y usted tiene que estar. Porque, lógicamente, ahí comparto contigo, el ingreso es el sinónimo del dinero, el servicio, o pues en este caso el sinónimo también pues de los bienes, porque tú puedes recibir por ingresos dinero en especies o servicios. Y obviamente aquí algo es importante, pues nuestros ingresos solo provienen de dos fuentes, del trabajo y el capital. Y si es que tengo más movimiento financiero en mi cuenta, tengo que saber por qué lo tuve. Es una excelente recomendación y te felicito por lo que acabas de decir. Y pasando al costo y el gasto, ¿cuáles serían las características generales para que un costo y un gasto sea deducible? Bueno, nosotros como lo podemos considerar dentro de lo que establece el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno y en su artículo 28 del reglamento, primero tener los comprobantes de venta, que se pueda demostrar primero el hecho económico. Y también que existió también una bancarización de por medio, ya que hay veces que se pide facturas a terceros para poder justificar costos y gastos, y hay veces que las personas ni dieron un servicio. Ni prestaron, ni vendieron los bienes. Y aquí una pregunta que me hacían, que hay personas que realmente no manejan adecuadamente el marco regulatorio y les piden que les den facturando familiares, sobrinas, papás, para no llegar a la base imponible de una manera súper irregular. Entonces, evitando su ingreso grabado y poniéndoles a personas que no prestaron el servicio, que no vendieron los bienes, para llegarse a esta fracción básica desgravada. Y eso, ¿cómo les llamamos? A ese acto en donde incluso profesionales piden que te facture la familia, como sobrinas, como papás, como hermanos. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se llama ese acto para la administración tributaria? Para la ley tributaria. Bueno, nosotros sabemos que una persona que emite una factura y que no realizó, primero, una prestación de un servicio o la transferencia de un bien, primero, estamos perjudicando a la administración tributaria. Una simulación. Sí, estamos haciendo una simulación de un acto indebido, por lo cual este acto también puede ser... presuntivamente penal. Penal también. Es defraudación tributaria, por supuesto que sí.
Por supuesto Claro, que sí. y acá tenemos doble riesgo, porque cuando se llega a hacer una determinación, pero hay veces que los contribuyentes tienen una confianza Bárbara. que no va a pasar nada. Entonces yo, como siempre digo, pensar en el qué pasó ayer, qué pasó hoy y qué puede pasar mañana. Así es. Entonces sabemos que tenemos, bajo lo que establece el Código Tributario, 7 años para que nos puedan revisar antes y nos puedan revisar después. Así es. Y ahora con los nuevos cruces de información que yo estoy viendo, es bastante presionado al momento del contribuyente cuando les llegan los requerimientos. Que por favor, si tiene una factura, un comprobante de venta, una nota de venta, por favor yo quiero que me justifique. Ujú. Primero, en el caso de obligados a llevar contabilidad, con el asiento de diario, ¿en qué mayor contable se encuentra el costo o el gasto? ¿Cómo pagó usted? ¿Con cheque o con transferencia? ¿O qué tipo de documento utilizó para poder compensar? Si no existe esto, automáticamente va a ser un gasto no deducible. Y a lo menos un gasto que no tenga realidad económica o un gasto simulado para evitarse los impuestos de una tercera persona, pues es un acto presunto de defraudación tributaria. Pues yo siempre digo que los costos y gastos tienen que ser legales, reales, deducibles y generadores de ingresos sobre toda manera. ¡Qué excelente! Otra recomendación que nos quieras dar en este mes de febrero, marzo, abril, que comenzamos con nuestras obligaciones de presentar anexos, de presentar declaraciones. Una consideración muy importante. Sabemos que para el año 2024 hay muchos contribuyentes que fueron de régimen RIMPE. Y sabíamos que este tipo de contribuyentes tenían hasta un monto de $300,000 para la permanencia. Pero ¿qué es lo que pasó respecto del año 2023? Que este tipo de contribuyentes sobrepasaban el monto de los 300,000 y pagaban el impuesto sobre la fracción excedente. Exacto, el 2%. Listo, el 2%. Pero ¿qué es lo que pasa con esta modificación del artículo 97.6? Nos dice que las personas que son de régimen RIMPE, que tengan sus ingresos hasta $300,000 y en el caso de que hayan sobrepasado, tendrán que tributar como régimen general. Es el principal cambio para el año 24 con la famosa LEFAN, es importantísimo. Sí, entonces, como podemos ver, no esperemos que nos diga el SRI si es que usted pertenece al régimen general o al régimen RIMPE al momento de tributar. Así es. ¿Por qué le digo esto, doctora Cristina? Sabemos que en la actualización del certificado del RUC nos aparece que ahorita yo soy régimen general, pero es por un cambio de permanencia, pero en el tipo de declaración puede ser que la persona tuvo ingresos inferiores a los 300,000. Si es que era régimen RIMPE, será el último año que podrá declarar como RIMPE. Si es que sobrepasó el monto de los 300,000, tendrá que declarar como régimen general. Y ahí va a ser uno de los grandes peros que yo ya estoy observando, que hay algunas compañías y también personas naturales que no tienen costos y gastos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo de dónde salen los ingresos? Acuérdate que Claro. tienes un principio de causa y efecto. Exactamente. Hay ingreso grabado, costo y gasto deducible, ingreso exento, costo y gasto no deducible, y bueno, y un régimen RIMPE, por más que sea régimen que tenga un ingreso bruto, no caen del cielo los ingresos. Exactamente. Qué interesante, Juan Carlos. El tiempo se nos sigue pasando volando contigo. Hemos hablado de una manera, yo digo, didáctica, y quiero que les mandes un mensaje a todas las personas que en esta noche se han conectado a Tributación de Hoy. Sí, bueno, una de las recomendaciones que nosotros quisiéramos compartir es que nosotros tengamos claro lo que nos dice la normativa tributaria, estar al día con los cambios, ya que hemos visto que cada año ha ido cambiando tanto la ley de régimen tributario interno como su correspondiente reglamento. Al día de hoy ya podemos ver que tenemos 2 circulares por parte de la Administración Tributaria y tenemos una resolución del año 2025, cuando al año 2024 finalizamos con 47 resoluciones. Y cuando a veces yo pregunto, digo, ¿y cuántas resoluciones conocemos? Me dicen, yo solo conozco que ha habido 10, 15. Es raro, es un caso ver que me digan, ¿sabe qué? Tenemos 47 resoluciones publicadas en el registro oficial. Y todas importantes en los Sí. diferentes impuestos debidos que tenemos, unas que a lo mejor por tu giro del negocio las utilizas más, pero definitivamente el conocer nuestra normativa tributaria, yo digo, te fortalece para que el contador, sobre todo, que tiene que preparar estados financieros, pero que tiene que certificar Sí. declaraciones de impuesto a la renta con una firma compartida de responsabilidad, esto es muy importante. Bueno, Juan Carlos, vamos a hacer una despedida de nuestro programa, pues mandándoles un mensaje final, ¿no? Motivándoles, yo siempre digo, a ese contador que de por sí es un tributarista nato. Sí, bueno, el mensaje que yo podría compartir, no dejemos de leer y poder comprender y visitar este tipo de programaciones que es de mucha ayuda también para poder fortalecer todos estos conocimientos contables.
Excelente la participación de Juan Carlos Pastaz, un experto, instructor, asesor, pero sobre todo tiene esa metodología, esa forma sencilla de explicar y sobre todo a las personas que se han conectado en esta noche y que seguramente nos verán en redes sociales, tenemos que revisar nuestras obligaciones tributarias. El SRI sacó un calendario tributario muy bueno en donde usted puede acceder a todas las fechas de las declaraciones, así como también ha sacado una página que se llama Acceda a su normativa tributaria, donde están las leyes, los códigos, las resoluciones, las circulares, para que usted también se pueda encontrar totalmente capacitado. Ha sido una excelente noche de capacitación, de conocimiento puro, y de mi parte nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.